Esta misión se ejerce a través de cuatro funciones que los miembros de AMB conocen perfectamente. La función de regulación, que de alguna manera es el primer eslabón de la cadena de las funciones que ejercemos. La función de supervisión y vigilancia de los mercados donde operamos. La función de disciplina para poder hacer seguimiento a esos incumplimientos materiales en el mercado. Y la función de certificación. Con el Consejo Directivo de AMB nos pusimos en la tarea buena parte de este año de hacer una revisión estratégica, una revisión prospectiva de hacia dónde debía ir el autorregulador para poder cumplir con esta función de una manera más efectiva. Y en el marco de esas discusiones que se dieron con el Consejo, que valga la pena mencionarlo, es elegido por la industria, llegamos a conclusiones muy relevantes. Tal vez el resumen de esa nueva estrategia del autorregulador podría resumirse en tres frentes principales. Frentes en los que en algunos habíamos tenido una incursión más tímida, un poco más pasiva, y otros donde pues hemos venido haciendo avances relevantes en el pasado reciente. Entonces, ¿cómo resumimos esa nueva estrategia del autorregulador? A través de, uno, ser el promotor del mercado de valores, a través de un rol más vocal, un rol más de defensa del mercado de valores y de divisas en Colombia. Esto emula un poco esa figura que se alcanzó a discutir en el marco de la misión del mercado de capitales hace un par de años, donde se quería tener algún tipo de organismo que no necesariamente fuera estatal, que no necesariamente fuera de las infraestructuras, que pudiera tener un rol vocal en defensa y en pro del mercado colombiano. Y ese es un derrotero de la nueva estrategia de AMB, y ahora podemos hablar un poco más de los ejemplos en los que estamos ya trabajando. Un segundo foco en digitalización y en un uso más intensivo de la tecnología para potenciar nuestra capacidad de analítica de datos. AMB es gran receptor de información. La bolsa es uno de las fuentes de información con las que contamos, pero tenemos todas las demás infraestructuras del mercado, el CEN del Banco de la República, los brokers, el IFX, los proveedores de precios, y existe una oportunidad para seguir explotando esa información a través de un uso más intensivo de la analítica de datos. Y el tercer frente es, por supuesto, mantener ese proceso de mejora continua de nuestras funciones tradicionales, las funciones de supervisión, de disciplina, de regulación y de certificación. Y en el marco de esos tres grandes ejes de la nueva estrategia de AMB, pues existe de manera transversal una oportunidad para que el autorregulador o la figura de autorregulación mejor, pues pueda ser un apoyo a la integración exitosa de los mercados que se han planteado y que se ha discutido a lo largo de este foro. Yo quisiera entrar rápidamente a mencionar algunos de los ejemplos que han soportado esta estrategia. Rol de promoción del mercado. ¿Cómo podemos tener un rol más vocal que apoye al desarrollo y la defensa de este mercado? Bueno, a través de una participación más activa en discusiones de política pública, a través de una identificación más sistemática de las barreras que impiden o que por lo menos se convierten en trabas para el desarrollo del buen funcionamiento del mercado. Más estudios e investigaciones académicas, no investigaciones de conductas, sobre el mercado de capitales colombiano, y propuestas normativas más allá de AMB, es decir, propuestas normativas que de alguna manera identifiquen posibles mejoras, posibles cambios, posibles modernizaciones de
cuerpos normativos de orden superior, ya sea a nivel del supervisor, del regulador o del legislador. Algunos ejemplos de este rol de promoción del mercado que ya se están viendo. Bueno, la revista que circuló ayer, que tenía la portada del ministro Campo, tenía una pequeña mención a un documento que publicamos hace unas semanas sobre el impacto que tenía la reforma tributaria en el mercado de valores colombiano. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo a través del autorregulador estamos participando de manera más activa en las discusiones de política pública. Pero hay otros ejemplos. La reciente discusión sobre el uso de dispositivos móviles en los escenarios de negociación. Un cambio normativo que fue tramitado y que fue gestionado a través de la URF, pues implicó que AMB fuera el aglutinador, que fuera de alguna manera el coordinador entre los distintos gremios y las distintas industrias que participan en el mercado de valores, a saber bancos, comisionistas de bolsa, administradoras de fondos de pensiones y fiduciarias, para llegar con una propuesta conjunta y colectiva a ese regulador, para que se hicieran los cambios que hoy en día están vigentes. Estamos muy pendientes de lo que pueda pasar con las modificaciones al régimen pensional, los anuncios que se han venido, digamos, haciendo de manera un poco informal y la posible propuesta que termine concretándose el próximo año. Estamos muy pendientes para poder analizar y ser vocales en la forma y en el impacto que pueda tener en el mercado de valores y divisas colombiano. Y como esos, pues tenemos más ejemplos de cómo ese rol vocal pues va a ser cada vez más constante y cada vez más activo en el futuro próximo. Por supuesto que cuando hay temas y acciones que competen al autorregulador, que son del orden y que son del espectro y del ámbito del autorregulador, pues no solamente vamos a ser vocales, sino que vamos a actuar. Y aquí quería mencionarles algo, doctor Juan Pablo y doctor Jaime Humberto, que creo que es importante para los miembros que ustedes representan. Y es cómo a través de la identificación de barreras, o la identificación de elementos que se pueden mejorar en ciertos mercados, pues el autorregulador también actúa. Concretamente, mercado de acciones, mercado retail de bajo monto. Hemos visto cómo el número de operaciones de bajo monto se ha incrementado de manera muy relevante en los últimos años. Ahí en la gráfica de la derecha ustedes pueden observar cómo cerca del 50% de las operaciones hoy en día en el mercado de renta variable son de menos de 5 millones de pesos. Ese monto, esa proporción era solo el 24% hace algunos años. Y para seguir incentivando esa industria y para seguir incentivando ese nicho de mercado y poderle dar un apoyo y un espaldarazo a esa actividad de mercado retail de bajo monto, AMB encontró que dentro de la metodología que usaba para la determinación de las contribuciones de sus miembros, pues había un elemento que podía ayudar a impulsar ese mercado. Entonces, concretamente, nos dimos cuenta que en esa metodología que nosotros usamos para poder medir la presencia y la participación de cada intermediario en los mercados de valores, había una variable que podía interpretarse como un costo fijo por operación para las entidades que intervenían en este mercado. Entonces, la buena noticia es que nos sentamos con el Consejo Directivo, tuvimos unas discusiones importantes y a partir de enero del próximo año, las operaciones que consideramos nosotros de bajo monto, de menos de 175 VTs, que son más o menos 6.600.000, no van a ser tenidas en cuenta por AMB para poder calcular la distribución de las contribuciones de sus miembros. Esto es simplemente un ejemplo de cómo también cuando tenemos los instrumentos para poder participar y ayudar y promover ese mercado, pues lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué buscamos con esto? Pues poder reducir los costos de la actividad de intermediación, sobre todo del mercado retail de bajo monto. Esperamos que esto se traduzca en un beneficio
claro y tangible para los inversionistas pequeños y que se animen a invertir más en este mercado de renta variable. Segundo foco de la estrategia, inversiones tecnológicas para potenciar las capacidades de analítica de datos. AMB ha venido invirtiendo de manera relevante en los últimos años en tecnología y el foco de las nuevas inversiones estará orientado en seguir fortaleciendo esa capacidad tecnológica con un elemento muy concreto y es analítica de datos, donde la tecnología, pues, por supuesto, pues será el motor de esas nuevas capacidades. Eso implica partir de un plan estratégico de tecnología enfocado en la digitalización, la automatización de todas esas fuentes de información que recibimos para el cargue y el descargue, temas operativos que nos ayudan a ser más ágiles en nuestros temas de monitoreo. Eso implica continuar con los proyectos de Big Data que ya comenzaron, con los proyectos de analítica de datos, con las herramientas y las capacidades de analítica de datos que queremos seguir fortaleciendo y por supuesto el perfil de los profesionales al interior de nuestra organización. ¿Para qué este tema de analítica de datos? Pues para generar valor a nuestros miembros autorregulados. ¿Cómo? A través de un monitoreo más efectivo, más eficiente, con menos ruido en nuestras funciones. Y dos, para poder proveer servicios, productos, informes, como ya lo hemos venido haciendo en el pasado reciente, que le permitan o que le faciliten a las entidades tener una mejor gestión de riesgos y de compliance. Y el tercer foco de la estrategia es cómo lo que hacemos tradicionalmente, esas funciones que están determinadas por la ley, se pueden hacer de una manera más ágil, más eficiente y más efectiva. Hablamos de analítica de datos hace un minuto y la razón por la cual esas capacidades necesitan seguirse fortaleciendo es porque desde el punto de vista de monitoreo, la actividad de monitoreo pues es intensiva en análisis de datos. Aquí simplemente un par de estadísticas que no todo el mundo tiene muy presente y es el volumen promedio diario que monitorea el autorregulador del mercado de valores suma casi un poquito más de 6.5 billones de dólares al día. Donde la bolsa es un pedazo importante, pero no es el único mercado que vigila y que supervisa el autorregulador. Estamos hablando de que entre divisas y valores, esos 6.5 billones de dólares al día representan en el año aproximadamente 2.1 millones de operaciones que pasan por los sistemas de análisis de alertas del autorregulador. Operaciones que a través, digamos, de un embudo se convierten algunas de ellas en señales, donde hay alguna anomalía, esas señales después se convierten en alertas y ahí, digamos, empieza una gestión mucho más activa para poder identificar cualquier posible conducta que pueda afectar la integridad o la transparencia de nuestro mercado. ¿Cómo hacemos eso? Pues a través de herramientas de monitoreo automático. Aquí solamente están listadas algunas herramientas que buscan identificar la manipulación de precios, el uso de información indebida, conflictos de interés, el provecho indebido o los posibles incumplimientos al deber de certificación. Y esa información, ese análisis no solamente se queda en AMB y no solamente fluye a las entidades a través de un requerimiento o a través, digamos, de una gestión preventiva, sino que hemos venido desde hace ya algunos años compartiendo de manera proactiva algunas de las señales que estamos identificando en el mercado con el único objetivo de que sean las mismas entidades a través de su autogestión las que hagan los análisis respectivos. Eso se hace a través de unos informes mensuales a los intermediarios, son informes personalizados para cada entidad, donde les contamos algunos temas que han salido en esas herramientas de monitoreo sobre posibles esquemas de spoofing, de manipulación, posibles operaciones que se encuentran en condiciones alejadas de mercado y posibles y temas asociados con la forma como sus operadores están
actuando en el mercado a través, digamos, de concentración en la negociación con otras contrapartes. El tema de monitoreo se complementa con la función de supervisión, y ahí digamos que hemos venido haciendo un esfuerzo grande por, al interior del autorregulador, poder actualizar nuestro modelo de supervisión de riesgos basado en conductas. Esto, digamos, es el mismo lenguaje con el que el supervisor estatal ejerce sus funciones. Estamos hablando de modelos de supervisión basados en riesgos. Es el mismo lenguaje con el que las entidades deben de manera proactiva llevar sus análisis de riesgos y sus análisis de cumplimiento. Y en ese marco, digamos, de la modernización de nuestras funciones, hemos rediseñado nuestro modelo de supervisión basado en riesgos conductuales para tener una medición de riesgo que pueda, digamos, asociarse al tipo de entidad y al tipo de negocio que ejecuta. Es una medición de riesgo que tiene un carácter prospectivo, es decir, no solamente se basa en la historia de la entidad, sino que mira los factores de riesgos con un enfoque de futuro. Evalúa la gestión de riesgo de cada entidad a través de la efectividad de sus controles y de la cultura de riesgo de cada una de ellas. Clasifica las entidades por su nivel de riesgo no gestionado, es decir, aquello que no puede ser mitigado por sus controles y por su cultura. Y en ese sentido, pues, estas metodologías de valoración y de medición de riesgo, pues, le ayudan al autorregulador a priorizar, a enfocarse en aquellos aspectos, en aquellos nichos donde realmente existe un riesgo residual que no ha sido gestionado oportunamente por las entidades. Y es a través de estos modelos que, pues, gobernamos toda nuestra actividad de supervisión, de regulación, de monitoreo, a través de todos los grupos de industria en los cuales intervenimos. Y nos estamos enfocando ¿en qué? En los elementos realmente materiales, que realmente puedan tener un impacto en el mercado de valores y de divisas en Colombia. Temas de defraudación, de conflicto de interés, de certificación, de manipulación. Esos aspectos que realmente tienen una vocación de hacer daño de manera sustancial en el mercado. Este tema de visitas se ha venido complementando también con un ejercicio que ha sido muy positivo al interior de las visitas que ejerce AMB en el mercado, y es, una vez desplegamos nuestro aparato de supervisión en alguna entidad, se encuentran aspectos sujetos de mejora, AMB ha empezado a equilibrar un poco esa balanza de no solo dar garrote, sino también de dar zanahoria, y estamos al final de las visitas dando una serie de capacitaciones muy orientadas a tratar de compartir buenas prácticas en aquellos aspectos que fueron identificados en el marco de las visitas. Estas capacitaciones en el último año, pues, han llegado a alrededor de 2.200 personas vinculadas a las entidades, una satisfacción medida a través, digamos, de encuestas anónimas posteriores muy, muy satisfactoria, y hace parte, digamos, de esa posibilidad de generar valor en las funciones que ejercemos. También llevamos un par de años, tal vez 3, publicando un informe anual sobre los hallazgos principales del autorregulador en el marco de sus visitas. Unos informes, digamos, anonimizados, donde no se habla de entidades particulares, pero que le dan al mercado una noción del tipo de cosas que son sujetas de revisión por parte de las entidades. Este informe es realmente relevante, sobre todo para la entidad que no fue visitada ese año, para que entienda un poco dónde están las oportunidades, qué aspectos, digamos, hay relativamente sistemáticos en el mercado, para que de manera proactiva, pues, puedan actuar antes de que llegue alguna autoridad a hacer una revisión exhaustiva del tema. En certificación, 5.000 exámenes presentados recientemente, de los cuales el 60% se hizo a través de la nueva modalidad virtual. La pandemia nos obligó a hacer las cosas de maneras distintas para todos los agentes. Muy
muy rápidamente, a mediados del 2020, AMB alineó sus esquemas de certificación para que los exámenes que presentan los profesionales de la industria se pudieran hacer de manera remota, con una serie de protocolos de seguridad de estándares, digamos, muy elevados, y hemos mantenido esa oferta de valor de seguir ofreciendo los exámenes de manera remota, porque entendemos que la industria los agradece, los aprecia y, digamos, han funcionado bien. Eso, digamos, hace parte de este proyecto de digitalización, de oferta de productos digitales y el uso de la tecnología. Y el proceso de certificación pues ha tenido una evolución interesante que nos remonta hace un par de años, donde pusimos unos exámenes que eran dispersos, que eran tal vez demasiado especializados para un mercado que es pequeño como el colombiano, en exámenes un poco más transversales. Luego vinieron la posibilidad de esta presentación de exámenes virtuales, una nueva plataforma de gestión de información al interior de AMB para poder gestionar ese tipo de certificaciones, y estamos hoy ya muy cerca de poder por fin ofrecer de manera masiva y sistemática un nuevo esquema de renovación de esas certificaciones a través de educación continua. Tal vez el ejemplo más claro de ese nuevo esquema de renovación tiene que ver con el examen de actualización de asesoría que la mayoría de los profesionales del mercado de valores deben tomar antes de octubre, y que se está haciendo de manera remota a través de una plataforma de educación continua. Y no es porque lo estemos ofreciendo nosotros en AMB, pero realmente el curso está muy bueno. Entonces ha tenido muy buena recepción y hace parte, digamos, de este esfuerzo continuo de poder hacer las cosas que siempre hemos hecho de una manera nueva, novedosa y eficiente. Regulación remota, operación remota. Hay una nueva realidad, las entidades están orientadas a trabajar en un esquema híbrido. El teletrabajo pues llegó para quedarse. Desde hace un par de años pues AMB ha estado acompañando esta iniciativa y ha estado acompañando a la industria para que esta operación remota se pueda hacer de manera segura, de manera eficiente desde el punto de vista de riesgos, y donde pues haya pues un buen ambiente de control. Ahí, digamos, tenemos en proyecto una carta circular que salió a comentarios recientemente sobre los aspectos que las entidades deben tener claro para que su operación remota pueda cumplir con esos parámetros, esos objetivos, esos estándares. Estamos trabajando de la mano de la Superintendencia Financiera para que armonicemos esas normas y tengamos un esquema claro de las entidades que quieren optar por este esquema, pues puedan hacerlo con todas las claridades y los instrumentos que aseguren el buen desempeño de esta función. Tema de asesoría, tema grueso, un tema importante para esta industria. Como les mencioné, pues es un tema que lleva varios años desde la expedición del decreto por parte del Gobierno Nacional, la reglamentación que hizo la Superintendencia Financiera el año pasado y el periodo de transición que se ha dado para que a partir de octubre las entidades pues entren a cumplir con la nueva normatividad que tiene que ver con temas de asesoría. Ahí el autorregulador está presto y atento a acompañar a la industria en ese proceso de implementación. Hemos tenido una serie, digamos, de ejercicios de acompañamiento para ayudar a las entidades para hacer aclaraciones, para poder llegar a puntos comunes en lo que tiene que ver con perfilamiento de inversionistas, perfilamiento de productos, los análisis de conveniencia y de recomendación profesional y la entrega de información y distribución de productos. Ahí, digamos que hay una tarea que va a ser permanente una vez entre en vigor la nueva reglamentación, donde pues el autorregulador estará listo
para, a través de su función, poder encontrar aspectos que sean sujetos de mejora, de desarrollo normativo o de identificación de puertos seguros para que esta actividad se pueda llevar de la mejor manera posible. Les mencioné hace un rato que los profesionales, a raíz de esta nueva normativa de asesoría, deben actualizar su certificación en lo que tiene que ver con el aspecto de asesoría. El curso y el examen que está ofreciendo el autorregulador debe ser completado por los profesionales de la industria antes del 7 de octubre. Y aquí el llamado de atención es, todavía tenemos un 14% de profesionales que no ha presentado ese curso. Entonces quiero mandarles el mensaje para que, por favor, instruyan al interior de sus entidades. Este tema es importante. El profesional que al 8 de octubre no tenga su certificación actualizada, pues va a tener que, básicamente no va a tener su certificación activa. Entonces es importante y es relevante que lo completen. Como les mencioné, está bueno, se puede presentar desde la comodidad del hogar a través de una plataforma web, así que no hay ninguna excusa para que no llevemos esto al 100% en un par de semanas. Hasta aquí, digamos, el marco bajo el cual se está moviendo el autorregulador. Cómo a través de estas funciones, a través de estas actividades que yo acabo de describir, podemos ser parte del objetivo común que se planteó en el marco de la integración de las bolsas y los mercados. Tal vez el primer mensaje que yo quisiera dejar es: AMB comparte el objetivo que tiene la integración, de tener un mercado más profundo, más desarrollado, más dinámico, más líquido, y en ese sentido, pues, que los agentes que intervienen en ese mercado pues, se puedan beneficiar de manera eficiente por esta nueva o por esta realidad a la que queremos llegar. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es: AMB está listo para contribuir conjuntamente con las autoridades, con las bolsas y con los agentes en general en este proceso de integración. Y el tercer mensaje es: hay unos roles específicos en donde el autorregulador, concretamente a nivel de vigilancia, de monitoreo y de certificación, tiene la capacidad de escalar su operación para ejercer sus funciones en un ámbito más amplio de transacciones, de actores, de países, etc.